expresión vamos a ver un poco más adelante eh, las soluciones que se presentan, ¿no? Para esta ecuación hoy en día a través de programas de computadora. Vamos a ver si da tiempo para hacer una demostración del flujo de agua a través de presas de tierra con el empleo de software Geo5. Quien quiera ir adelantándose, voy a mostrar al final de la clase de hoy día el sitio de descarga de Geo5. No es obligatorio, pero para quien quiera ya ir capacitándose, ¿no?, en solucionar muchos de estos problemas con software, vamos a ver alguna cosa. ¿Ok? Bueno, como les había dicho anteriormente, habíamos definido lo que eran líneas equipotenciales y lo que eran líneas de flujo. Entonces, a cada cruce de una línea de flujo con una línea equipotencial, tenemos una pérdida de energía. Entonces, aquí a cada cuadrado que tenemos una caída de energía de magnitud delta H. Entonces, aquí ayúdenme a contar esta línea de flujo que yo he subrayado con color rojo. ¿Cuántas caídas de energía tendría? Esta línea de flujo, cuando circula de A hasta B, ¿cuántas caídas de energía va a tener? ¿Son 6, ingeniero? ¿Cuánto? 6 o me equivoco. Contémosla. Este es el punto de partida, ¿sí? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Ok, ingeniero. Que las tienen aquí en estos números también contados, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta línea de flujo de circular y llegar al punto B, si aquí yo tenía una energía que la vamos a definir como H, por ejemplo, la energía aquí en este punto sería H menos 16 veces delta H. Esa sería la cota piezométrica aquí en este punto. ¿Quedó entendido? Sí. Sí, A este, gracias Roberto, a este conjunto de líneas equipotenciales y líneas de flujo se le llama malla o red de flujo. ¿Ok? Entonces aquí, si yo tengo aquí una cota de energía H, en este punto yo voy a tener esta caída de energía. ¿Ok? Y si voy colocando piezómetros, por ejemplo, si pongo un piezómetro aquí en este punto,
Yo proyecto este punto contra esa caída de energía y voy a saber cuál es mi cota piezométrica en cualquiera de estos puntos a lo largo del recorrido de mi línea de flujo. Dibujando medio mal las líneas, pero no sé si da para entender el concepto. Entonces, si pongo un piezómetro aquí, digamos, mi cota piezométrica en este punto, debido a esa pérdida de energía, llegaría hasta este punto de aquí. ¿Ok? ¿Acompañaron hasta ahí? Sí, ingeniero, lo Sí, acompañamos. ingeniero. Estoy siguiendo. Ok, gracias, Wilder. Bueno, entonces vamos a ver algunos criterios para diseñar estas redes de flujo para diferentes situaciones de percolación de agua en el subsuelo. Bueno, nosotros podemos decir que para complementar esto, si nosotros lo que se pretende siempre cuando trazamos una red de flujo es trazar una malla cuadrada. ¿Qué significa con malla cuadrada? Que más o menos cada uno de estos cuadrados o cuadrángulos, ¿no? O contenidos entre las redes de flujo y las líneas equipotenciales, siempre procurar en lo posible que sean lo más equidistantes posibles. Entonces, a eso se refiere esa línea A por a esa. Aquí vemos, por ejemplo, este elemento contenido entre dos líneas de flujo y dos líneas equipotenciales de dimensiones A por A. Siempre se procura que tanto las líneas de flujo como las líneas equipotenciales sean trazadas de forma a trazar una red de flujo lo más regular posible. ¿Por qué eso? Porque como estamos para evitarnos, ¿no?, de solucionar esa ecuación diferencial de segundo orden de Laplace, una alternativa es solucionar este problema a través de manera gráfica. Entonces, la manera gráfica es diseñando una red de flujo lo más cuadrada posible. ¿Por qué lo más cuadrada posible? Porque si todos estos segmentos o estas líneas equipotenciales están espaciadas a una distancia A, siempre la caída de potencial entre una línea y la próxima siempre va a ser delta H. Entonces eso nos facilita mucho los cálculos que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces A, vamos a decir que es la separación tanto entre líneas de flujo como entre líneas equipotenciales. Y si nosotros tenemos, ¿no?, aquí, por ejemplo, que la caída entre dos líneas equipotenciales separadas a una distancia A. Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestra red de flujo, donde aquí vamos a tener un nivel determinado, ¿no?, de energía, y en la siguiente línea equipotencial vamos a tener una caída de energía de magnitud delta H. Geométricamente nosotros podemos decir que el gradiente hidráulico va a ser delta H dividido por A. ¿Ok? Y la velocidad de descarga, de acuerdo a la ley de Darcy, va a ser el coeficiente hidráulico
veces veces esta pendiente hidráulica, ¿no? Dada por delta H dividido por A. Sustituyendo, nosotros podemos decir que la velocidad de la descarga va a ser K veces delta H sobre A. ¿Ok? Y que sustituyendo términos o reorganizando, delta H es la caída entre una línea, en una línea equipotencial, o podemos sustituir este valor como pendiente, ¿no? Donde H1 es la pérdida de energía por cada línea equipotencial, y ND vendría a ser nuestro número total de líneas equipotenciales. Si nosotros definimos, ¿no?, que el ancho entre dos líneas de flujo es B, nosotros multiplicando esta velocidad por el ancho va a ser el caudal, ¿no?, que estaría filtrando entre dos líneas de flujo, estaría dado por la separación entre líneas de flujo de ancho B veces la velocidad. Sustituyendo, ¿no?, la ecuación de velocidad, podríamos decir que el caudal que estaría circulando entre dos líneas de flujo puede ser calculado por esta expresión. K veces B sobre A. H1 es la diferencia de niveles de agua entre aguas arriba y aguas abajo. Y ND es el número total de líneas equipotenciales que yo trazo en mi red de flujo. ¿Cuál es la importancia de hacer mi malla cuadrada? De que si tanto la separación entre líneas de flujo como la separación entre líneas equipotenciales es la misma, entonces este término se torna igual a la unidad. Y con eso nuestra expresión queda todavía más práctica, ¿no? Bueno, y si NF es el número total de canales de flujo que yo tengo, la filtración total que estaría, ¿no?, percolando por mi subsuelo sería mi número total de canales de flujo veces la cantidad de flujo que fluye, ¿no?, a través de un canal. Aquí, asumiendo en esta expresión que B es igual a A, este término se reduce y el flujo total que yo tendría en mi subsuelo estaría dado por esta expresión, donde K es mi coeficiente de permeabilidad en mi suelo, H1 es la diferencia, la energía, la carga total hidráulica que yo tengo, NF es el número total de líneas de flujo que yo tengo en mi red de flujo, y ND sería mi número de líneas equipotenciales que yo tengo en mi red de flujo. ¿Ok? Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo se definen algunas pautas para trazar una red de flujo y cómo empleamos en esa red de flujo estas expresiones, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una represa, por decir, una represa de hormigón. El hormigón lo podemos considerar por efectos prácticos como impermeable. Entonces ahí ustedes tienen en líneas negras todo lo que es interfaz suelo, atmósfera o suelo agua, se considera como línea equipotencial. Entonces aquí estamos considerando el propio lecho, ¿no?, como una línea equipotencial, y todo el perímetro, ¿no?, de la represa, que tiene una pantalla, un dentellón, como ustedes pueden ver aquí.
Todo lo que está en color azul se considera impermeable. Todo lo que está en negro como permeable. Lo que es permeable se considera como línea equipotencial. Lo que es impermeable como línea de flujo. Ahí en negro, lo que es permeable, o en otras palabras, línea equipotencial. Y en azul, lo que es permeable, es decir, lo que es impermeable, perdón, línea de flujo. Aquí abajo se considera esta línea de flujo porque se considera que tenemos roca impermeable de una cierta profundidad del suelo para abajo. ¿Quedó entendido ese esquema? Esas serían nuestras condiciones de borde inicial. ¿Ok? Ok, Entonces ingeniero. la idea, perdón, Ok, ingeniero, le digo. ok, ya, gracias Roberto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es agarrar un compás. Quien maneja AutoCAD lo puede hacer en AutoCAD también, y empezar a dibujar una serie de círculos. Bueno, primeramente, antes de entrar en los círculos, más o menos imaginarse, si aquí tenemos línea equipotencial, entonces de forma perpendicular aquí van a salir algunas líneas de flujo, ¿no? Aquí van a correr paralelas más o menos a esta línea de flujo de borde y van a salir perpendiculares aquí aguas abajo. Y aquí más hacia fondo, ¿no? Hacia el fondo. Aquí esto que salió perpendicular va a correr paralelo, ¿no? Y va a salir perpendicular acá. Entonces aquí tenemos una línea de flujo tentativa y aquí tenemos otra, ¿no? Y aquí las líneas equipotenciales, si aquí tenemos una línea de flujo, entonces aquí van a salir unas líneas equipotenciales perpendiculares, ¿no? Igual de aquí van a salir líneas de flujo perpendiculares, y aquí tenemos líneas de flujo perpendiculares, ¿no? Entonces más o menos con esto trazamos algunas, en base a estas condiciones de borde, trazamos algunas líneas de equipotenciales. Aquí está más o menos el diseño de lo que serían trazar 2 o 3 líneas de flujo y 2 o 3 líneas equipotenciales, más o menos guiándose uno en las condiciones de contorno que tenemos. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Y de ahí, en base a algunas líneas de flujo y líneas equipotenciales que tracemos, ahí entra ya ese criterio que les decía del círculo. Entonces se agarra con el compás, o si alguien quiere diseñarlo en AutoCAD, va trazando sobre esas líneas equipotenciales y líneas de flujo ya trazadas, de forma a meter de la manera más ordenada posible un conjunto o familia de círculos, como los que estamos viendo ahí en esa figura. ¿Ok? Entonces la red final se obtiene trazando tangentes, ¿no? A todos estos círculos. Entonces ahí vamos a tener las líneas equipotenciales y las líneas de flujo, conformando una malla más o menos cuadrada, o lo más próximo cuadrada posible que sea. ¿Por qué es importante que la red de flujo sea lo más uniforme posible? Porque como es un proceso aproximado y gráfico,
Mientras más homogénea sea mi red de flujo, menores errores yo voy a tener en mis cómputos. ¿Ok? No sé si quedó entendido el criterio de la malla cuadrada. Se entiende, ingeniero. Ok. Y ahí tendrían más o menos, ¿no? Lo que sería. Da para mejorar eso. Quien quiera hacerlo gráficamente puede entrenarse un poco. Agarra un papel y más o menos coloca cierta escala y puede practicar con esta zona, con esta malla cuadrada de red de flujo. Por ejemplo, aquí, en esta red de flujo se podría mejorar estos cuadrados. Ustedes los ven medio deformes, ¿no? Entonces aquí se identifican, digamos, lugares que pueden inducirme a errores en mi estimativa de calcular el caudal de percolación que puede estar circulando, ¿no? Y ahora ustedes pueden ver que en estas otras zonas está bastante uniforme, ¿no? Entonces, esta es una manera bastante práctica de, a través de la introducción de círculos, de yo minimizar mis errores en el cómputo, ¿no? Del volumen que va a estar percolando por mi subsuelo. ¿Ok? Entonces, para entrar un poco en la práctica de estos conceptos, vamos a hacer un ejercicio donde aquí ya se dibujó la malla o mi red de flujo. Yo tengo una represa que es de hormigón, que es impermeable. A cierta profundidad yo tengo un estrato impermeable. Y aquí ustedes pueden ver que se trazaron 3 líneas de flujo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Tal vez podría mejorarse un poco esta malla, pero ustedes pueden ver que es bastante regular, ¿no? Entonces, para esquematizar más o menos esos conceptos que estamos indicando, ustedes pueden ver que aquí tenemos línea de flujo porque es estrato impermeable. Aquí tenemos línea de flujo porque es estrato impermeable. Y aquí tenemos línea equipotencial porque es estrato permeable. Y en base a esos criterios de perpendicularidad y paralelismo, trazamos nuestras líneas equipotenciales y nuestras líneas de flujo. ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí cómo podemos determinar el caudal que estaría perdiéndose por percolación a través de esta represa. Vamos a considerar que nuestra permeabilidad hidráulica va a ser de 0,3 metros por día para el material del subsuelo. Es decir, nuestra permeabilidad va a ser 0,3 metros por día o coeficiente K. Nuestra carga de energía total sería 6 metros. Entonces la pérdida que tendría, ¿no? la línea de flujo sería 6 metros dividido por cada intercepción, ¿no? Que habíamos contado 14, si mal no recuerdo. Entonces esto es simplemente para mostrarles que también esta red de flujo se puede mejorar refinando un poco mejor la malla, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a considerar que nuestra presa tiene un ancho de 1 metro. Vamos a considerar la filtración del suelo, de agua a través del suelo, para 1 metro de longitud de represa. A va a ser la separación entre
líneas de flujo y delta X, la separación entre líneas equipotenciales. ¿Ok? Y aquí tenemos 15 intercepciones para estas redes de flujo, ¿no? Entonces la caída, ¿no?, de carga hidráulica o de energía a cada cruce con línea equipotencial va a ser mi carga total, que es de 6 metros, dividido por el número total de intercepciones de mi línea de flujo con mi número de líneas equipotenciales, que en este caso va a ser 15, ¿no? Entonces significa que a cada cruce de mi red de flujo con una línea equipotencial significa o implica una caída de energía de 40 centímetros o 0,4 metros. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, de acuerdo a la ley de Darcy que habíamos visto, que el caudal sería mi coeficiente de permeabilidad veces el área de sección transversal de un canal, que va a ser esta A, por la sección transversal, que es 1 metro, que es esto que tenemos aquí, veces el gradiente hidráulico, que es 0,4 por unidad de longitud delta X. Pero aquí tenemos que delta X, como estamos tomando en cuenta ese criterio de malla cuadrada, tenemos que delta X es igual a A. Por lo tanto, este término se suprime con este y tendríamos 0,3 por 0,4, que nos da un valor de 0,12 metros cúbicos por día, que tendría por cada canal de flujo, ¿no? Aquí este caudal está relacionado apenas a lo que estaría percolando en esta línea, en esta área sombreada, ¿no?, en azul. Como nosotros tenemos 4 canales de flujo, que este sería un canal, 2 canales, 3 canales, 4 canales. Como tenemos 4 canales, para calcular el flujo total, ¿no?, que estaría percolando por mi subsuelo, tenemos que multiplicar este valor de 0,12 por el número, ¿no?, de canales de flujo, que es NF, ¿no? En este caso, como son 4, lo que tendríamos en total percolando aquí en mi fundación sería 0,48 metros cúbicos por día. Eso significa, en litros, 480 litros al día, ¿no? Si yo voy a hacer mi represa, para acumular agua. Imagínense lo que es 480 litros de agua percolando al día. No es nada despreciable, ¿no? Por unidad de longitud de mi presa, ¿no? No hay presas de 1 metro, ¿no? Supongamos que tenemos una presa de 100 metros de longitud. 480 litros por metro por día por 100 metros de longitud nos da 48,000 litros, ¿no?, de pérdida, de infiltración de agua, que yo estaría perdiendo de acúmulo en mi represa. Bueno, 48,000 litros en ciudad, suponiendo 200 litros de consumo por persona. Solo con la pérdida de agua, ¿no?, en esa presa de 100 metros de longitud estaría perdiendo agua como para abastecer a 240 personas de agua al día. Volumen nada despreciable, ¿ok? Es por eso que este criterio es fundamental a la hora de
pensar en un proyecto de presa, ver cuál es la permeabilidad del subsuelo, cuáles son las características de frontera, qué profundidad tengo estrato impermeable como ser roca, para evitar problemas de que yo hago la presa y después se seca, porque toda el agua está percolando por el subsuelo. ¿Quedó entendido? Claro, ingeniero. Está entendido. Ok, gracias Roberto. Entonces la clase que viene, el día de mañana, bueno, me han marcado una reunión con UTALAP porque tenemos que coordinar, como es nueva administración, todavía no nos ponemos de acuerdo en el laboratorio con el personal que trabaja ahí. Entonces, para el día de mañana, por favor avancen con las clases virtuales asincrónicas. Y semana que viene continuaremos con estas clases en vivo, con el tema de cómo podemos reducir esas pérdidas de percolación de agua en subsuelo. ¿Ok? Antes que me olvide,